Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera y última mesa del día de hoy. La mesa está dedicada a Aristóteles. Voy a presentar a nuestras expositoras, a Laura Liliana Gómez Espíndola, que realizó sus estudios en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, de la que se graduó con honores en el año 2004. Posteriormente realizó allí su doctorado en filosofía, desarrollando una investigación sobre las relaciones entre el destino y la responsabilidad en el estoicismo antiguo, en la cual obtuvo en el 2009 la calificación laureada. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y en el Departamento de Filosofía de la University of Pennsylvania. Desde el 2010 es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle y directora e investigadora del grupo Ágora, Diálogo entre Antiguos y Modernos. Su campo de investigación son las teorías clásicas de la formación moral, el determinismo y la responsabilidad. Carolina Terán, voy a presentar a ambas expositoras, así luego dejamos espacio a que presenten y luego el espacio a preguntas. Carolina Terán Hinojosa es maestra y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se desarrollan en las áreas de filosofía griega antigua y filosofía feminista, principalmente en la reconstrucción del canon filosófico occidental a partir de las críticas feministas a la historia de la filosofía. Actualmente escribe su tesis doctoral sobre las críticas feministas a la noción de lo femenino en el corpus aristotélico. Muchas gracias a ambas por su presencia y les cedo la palabra a nuestra primera expositora. Hola, ya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco mucho la invitación a participar en este evento en el que estoy aprendiendo un montón. Entonces paso rápidamente a hacer la presentación porque tenemos poco tiempo y tal vez deseo de abordar mucho. Mi ponencia se titula Facultad deliberativa sin autoridad y mi objetivo es hacer un examen de la justificación aristotélica del gobierno del varón sobre la mujer. En esta presentación tengo dos objetivos principalmente. El primero es entender en qué consiste el gobierno del varón sobre la mujer, entender bien en qué consiste el gobierno de él en contraste con el gobierno del esclavo y el gobierno de los niños, particularmente en el ámbito doméstico. Y lo segundo es tratar de entender la justificación que él da del gobierno del varón sobre la mujer. Entonces, para entender en qué consiste el gobierno que tiene el varón sobre la mujer, que Aristóteles defiende del varón sobre la mujer, necesito hacer dos distinciones. La primera de ellas es una distinción entre el gobierno despótico y el gobierno político, y la segunda distinción es una entre el gobierno entre iguales y el gobierno entre diferentes. Para entender la distinción entre gobierno despótico y gobierno político hay que entender pues, un personaje muy importante en el ámbito doméstico para Aristóteles, que es el del esclavo. Aristóteles caracteriza al esclavo pues, como una herramienta viva del amo y justifica el gobierno del amo sobre el esclavo, caracterizando la facultad deliberativa del esclavo como no completa, ¿no? Allí se puede desarrollar una investigación muy interesante en torno a qué quiere decir este no completa. Mi opinión particular no es que esté negando completamente, como algunas traducciones sugieren, la racionalidad del esclavo, solo que al esclavo le falta algo en su racionalidad y en tanto que tiene esa carencia, le es conveniente al esclavo estar bajo el gobierno de su amo, porque el amo lo puede, digamos, conducir a una vida buena. Pese a que, señala Aristóteles, el gobierno del el esclavo por parte de su amo es algo que conviene tanto al amo como al esclavo, Aristóteles dice que este gobierno se da principalmente con miras al bienestar del amo. Finalmente, el esclavo es un instrumento para servir a los fines de su amo. En contraste con esta caracterización del esclavo, Aristóteles dice que la mujer también ha de ser subordinada por el hombre, pero con un tipo de gobierno diferente. Aristóteles dice que el varón tiene que gobernar a la mujer como a un ciudadano libre y por lo tanto no con un gobierno despótico.
Y la razón en la que fundamenta el gobierno del varón sobre la mujer es que la mujer tiene la facultad deliberativa sin autoridad. Aparece esta palabra aquiron sobre la que yo voy a tratar de profundizar más adelante. Debido a que la mujer es libre, el gobierno que se tiene que tener sobre ella no es un gobierno despótico, dice Aristóteles, sino un gobierno político que se caracteriza fundamentalmente porque es un gobierno con miras al bienestar de la mujer o del gobernado en términos generales y no con miras al beneficio del gobernado. La segunda distinción que quiero realizar para entender el gobierno del varón sobre la mujer es la distinción entre un gobierno entre iguales y un gobierno entre diferentes. Aristóteles caracteriza el gobierno político del que hablamos hace un momento como un gobierno que normalmente en la mayoría de los casos se da entre iguales y dos personas que son iguales en virtud, dice Aristóteles, por lo tanto también tienen que tener una alternancia en el mando. En unos momentos gobiernan unos, en otros momentos otros, especialmente cuando yo soy joven, soy gobernada por los mayores, pero cuando yo paso a ser mayor, soy gobernante frente a los menores y me tengo que educar en la virtud para cumplir tanto el rol de gobierno, de ser gobernante, como el rol de ser gobernado. Y esto es lo usual, lo que se da en la mayoría de los casos en los gobiernos políticos. Y si bien Aristóteles caracteriza el gobierno del varón sobre la mujer como un gobierno político, es un gobierno que se da entre diferentes. La naturaleza del varón y de la mujer son diferentes y Aristóteles defiende una supremacía del varón sobre la mujer. Por lo tanto, no debe haber una alternancia en el mando, sino el tipo de gobierno que se tiene del varón sobre la mujer. Aristóteles lo denomina una aristocracia. Y cuando habla de la amistad, también habla de una amistad tipo aristocracia. Bueno, ahora, el punto que más me interesa es comprender en qué radica la inferioridad de la mujer sobre la cual Aristóteles fundamenta este gobierno aristocrático que el varón puede tener sobre la mujer. Entonces, hay tres posibilidades que analizo aquí. Una es la distinción en la constitución física, otra una distinción en sus roles reproductivos, otra es una distinción entre sus facultades deliberativas. La primera, efectivamente hay una distinción manifiesta entre la constitución física del varón y frente a la mujer. El varón es más grande, es más fuerte, es más veloz, pero claramente sobre esta constitución física no está fundamentado el gobierno del varón sobre la mujer. Y el argumento más fácil para construir allí es que el esclavo también es superior físicamente a su amo y no por eso debe gobernar a su amo, sino debe ser gobernado. Aristóteles dice que en tanto que está constituido con una superioridad física, su rol es justamente estas tareas físicas, mientras que el varón amo de casa, el señor de la casa, él tiene una superioridad en su facultad deliberativa, luego él debe ejercer ese tipo de gobierno. Entonces la constitución física, digamos, superior del varón sobre la hembra no justifica de ninguna manera, y Aristóteles lo sabe, un rol de dominio del varón sobre la mujer. Lo segundo es que efectivamente encontramos en los escritos biológicos de Aristóteles una distinción en los roles reproductivos del varón sobre la hembra, ¿no? Entonces tenemos muchas referencias en donde Aristóteles dice que en la reproducción el varón pone la forma, la mujer pone la materia, el hombre cumple el rol activo, la mujer cumple el rol pasivo. Hay otros tantos escritos donde Aristóteles habla de la mujer como la primera desviación en la generación del humano, ¿no? La primera monstruosidad cuando no se da la constitución ideal, que sería la constitución de un varón. Y efectivamente sostengo aquí que esos roles reproductivos, esa diferencia en los roles reproductivos, nos permite ver ese sesgo androcéntrico que tiene Aristóteles, que se manifiesta a través de sus explicaciones reproductivas, pero que no es usado por Aristóteles como el fundamento del gobierno del varón sobre la mujer. ¿Sí? Más bien creo que el sesgo androcéntrico hace que él tenga esta concepción de la generación de los roles en la generación del varón y la hembra, y ese mismo sesgo sirve como fundamento de su postura respecto política o doméstica del gobierno del varón sobre la mujer, pero que no es lo reproductivo lo que fundamenta el rol de dominio a nivel político o doméstico del varón sobre la mujer. Y es más bien, y Aristóteles sí lo dice de manera explícita, una diferencia en la facultad deliberativa del varón y de la mujer, y es que Aristóteles dice que mientras que el hombre tiene la facultad deliberativa de manera plena, la mujer tiene una facultad deliberativa que él caracteriza como áquilo.
Entonces, para comprender en qué consiste esa caracterización de la facultad deliberativa de la mujer, me quiero fundamentar en un pasaje de Ética Eudemia del libro segundo, el capítulo 6, donde Aristóteles hace un análisis de lo que él llama los principios dominantes. Porque esto nos permite comprender la noción de dominio que está en últimas a la base de esta inferioridad de la mujer y superioridad del hombre. Entonces, primero, ¿qué es un principio dominante para Aristóteles? Un principio dominante es la causa eficiente, es el origen de un tipo de movimiento, es aquello que determina la ocurrencia de un movimiento. Y esta función se puede dar, digamos, en dos ámbitos diferentes, en dos modalidades diferentes. Frente a las cosas que son necesarias, es decir, que siempre ocurren de la misma manera, como es el control que el motor inmóvil tiene frente a los movimientos celestes, ¿sí? El motor inmóvil es el responsable de estos movimientos que suceden siempre de la misma manera. Pero hay también un principio dominante frente a las cosas contingentes. Las cosas contingentes se caracterizan porque pueden ocurrir o pueden no ocurrir, y en ese sentido el principio dominante es muy interesante aquí, porque el principio dominante es el que determina la ocurrencia o la no ocurrencia de ese movimiento que puede o no ocurrir, ¿no? Esta noción de principio dominante es, por ejemplo, el fundamento de la noción de Aristóteles de to eufemi, de lo que depende de nosotros, que es el fundamento de la responsabilidad moral, ¿no? Entonces, los humanos somos principios dominantes de esos movimientos nuestros que pueden ocurrir o no ocurrir. Pero este dominio, este rol de dominio sobre las acciones, lo podemos ejercer en dos ámbitos. En un ámbito que yo llamaría un ámbito propio, y es el dominio sobre nuestros propios movimientos. Yo, Laura, soy principio dominante de si levanto o no levanto la mano, ¿no? En tanto que soy yo la que determina si ese movimiento va a ocurrir o no va a ocurrir. Pero hay otro ámbito que es muy interesante para el tema que nos compete, y es que también puedo tener un rol de dominio frente al movimiento de otras entidades, que Aristóteles, por ejemplo, en Metafísica, en el libro quinto, reporta como una de las nociones de principio, y es cuando las magistraturas, dice él, especialmente las más arquitectónicas, dice él, son principios dominantes del movimiento de otras entidades, ¿sí? Es porque el magistrado determina ciertas cosas que los ciudadanos se deben comportar de una u otra manera. O en el ámbito doméstico, que nos interesa acá, porque el varón, señor de la casa, determina que ciertos movimientos tienen que ocurrir, que por su voluntad esos movimientos terminan ocurriendo. Dada esa distinción que he hecho aquí entre dos ámbitos de dominio, digamos, el dominio sobre sí mismo y el dominio sobre un ámbito externo, que son los movimientos de los otros, creo que esta noción de principio dominante, esa autoridad de la facultad deliberativa, se puede entender de dos maneras, ¿no? Entonces, que la facultad deliberativa tenga dominio sobre lo propio y que la facultad deliberativa tenga dominio sobre las cosas externas. Y en el mismo sentido, cuando Aristóteles caracteriza la facultad deliberativa como una facultad deliberativa sin autoridad, entonces esta falta de autoridad puede entenderse en dos dominios diferentes: una falta de autoridad frente a los movimientos propios o una falta de autoridad sobre las cosas que ocurren externamente, sobre los movimientos de los demás. Entonces, entendía la facultad deliberativa como una falta de autoridad sobre los movimientos propios. He encontrado también dos opciones, ¿no? Una es que la razón, que es ese elemento que por naturaleza es el encargado de gobernar en el alma, no tenga dominio sobre la parte apetitiva del alma, y ese es el fenómeno que nosotros conocemos como acrasia, incontinencia, y por ejemplo Rist entiende que esta facultad deliberativa sin autoridad propia de la mujer hace referencia a un tipo de incontinencia que la mujer tiene. La mujer es incontinente, la mujer, aunque puede razonar muy bien, no tiene ningún problema en su facultad deliberativa, razona perfectamente en el ámbito práctico, tiene sin embargo un problema agudo de acrasia, tal que ella no puede tener dominio sobre sus propias pasiones. Entonces necesita que vaya un varón supervisándola constantemente para que ella pueda actuar conforme a la razón y no dejarse llevar por sus pasiones. Esa lectura de Rist, muy atractiva en verdad, sin embargo creo que tiene algunos pasajes en donde uno podría decir que Aristóteles no cree que realmente esta sea la situación general de la mujer. Y es que hay muchos pasajes donde Aristóteles atribuye a la mujer templanza, temperancia. Temperancia es justamente la capacidad de llegar al término medio en las pasiones, ¿no? En los apetitos.
estando guiado por la razón. Entonces, caracterizar a la mujer como un ser que en general es incontinente entraría en conflicto con estos pasajes en donde se habla de que una de las virtudes de la mujer es la temperancia. Hay otra manera de caracterizar esta falta de autoridad en el ámbito propio que la defiende Bradshaw, que es la blandura. La blandura es cuando nosotros ya no, cuando la razón no es ya sobrepasada por las pasiones, por los apetitos, sino por los dolores. ¿Sí? La mujer, dice Aristóteles efectivamente en el pasaje en el que él caracteriza la blandura, es más frágil que el hombre en el sentido en que es sobrepasada por los dolores más fácilmente de lo que es sobrepasado el varón. Bradshaw hace una interpretación, un análisis de esta posibilidad muy amplio y lo que ella muestra allí de manera muy interesante es que efectivamente Aristóteles cree que por los dolores del parto la mujer constantemente está sobrepasada por el dolor y esto podría perjudicar su uso de la razón. Sin embargo, ella misma muestra como en otros pasajes Aristóteles dice que esto es algo propio de las mujeres atenienses porque hacen muy poco ejercicio, ¿no? Entonces que otras ciudades en donde las mujeres son mucho más activas sufren menos con el parto, entonces parece que esta blandura, que esta situación de la mujer frente al dolor es propio de unas mujeres en particular por la situación en la que ellas se encuentran de flojera, digámoslo así, pero no es una caracterización de la naturaleza femenina en general. Entonces, esas dos opciones, muy interesantes, sí, pues no me resultan convincentes por las razones que digo. Entonces, la otra posibilidad es entender que esta falta de autoridad de la facultad deliberativa se da en el ámbito externo. La mujer no tiene ninguna falta de dominio sobre sí misma, sobre sus pasiones, sobre sus dolores, es más bien una falta de dominio sobre lo que sucede externamente, particularmente en el ámbito doméstico. Ella no tendría la autoridad, ella no sería el principio dominante sobre lo que sucede en su hogar. Es el varón el que tiene ese dominio. Ahora, esa falta de autoridad en el ámbito externo nuevamente la distingo en dos opciones. Una opción es que se deba a circunstancias sociales, digámoslo así, y es que la mujer no tiene dominio, pues porque la sociedad griega está constituida de tal manera que en la casa manda el varón. Y entonces, dadas esas situaciones sociales, la mujer entonces no tiene dominio. Pero Aristóteles contempla en un par de pasajes casos en donde las mujeres efectivamente sí tienen ese dominio en el hogar. Uno de ellos es cuando la mujer es heredera, ¿no? Y en tanto heredera se queda como con el rol de señora de la casa, ¿no? Y ejercen entonces este dominio sobre los esclavos, sobre las personas que habitan en la casa. Aristóteles dice que en este caso el gobierno de la mujer en su casa no debería llamarse aristocrático porque no se da conforme a la virtud y el mérito del que la mujer carece, sino oligárquico. Es simplemente porque la mujer posee riqueza, es la dueña de esa casa que estaría ejerciendo ese tipo de gobierno. Y hay otro pasaje en donde él analiza las democracias extremas, y en ese pasaje en donde le analiza las democracias extremas, menciona ciudades en donde las mujeres tienen señorío en su casa, ¿no? Y dice, estos regímenes parecen ya es más bien, esos rasgos del régimen de esta democracia externa parecen más bien una tiranía, y nuevamente la razón por la que él las caracteriza de esa manera es porque las mujeres estarían teniendo este gobierno no conforme a su mérito y a su virtud, ¿no? Que le corresponde o que la tienen son los varones. Entonces, si nosotros dijéramos que la razón por la que la mujer no tiene esta autoridad en el ámbito externo son estas razones sociales, Aristóteles diría hay momentos sociales donde, o hay condiciones sociales que han permitido que la mujer tenga esta autoridad en el hogar y han sido un desastre, ¿no? Entonces, no son las condiciones sociales, sino es más bien, como dije ahorita, Aristóteles critica los momentos en donde la mujer ha tenido el gobierno en su casa como oligárquicos, como tiránicos, porque no es un gobierno que se da con base al mérito y a la virtud. Entonces, es más bien porque el varón tiene una mayor virtud, un mayor mérito, por lo que el varón tiene esta autoridad o la facultad deliberativa del varón tiene esta autoridad que le permite el dominio. Pero entonces hay que preguntarse en qué consiste la mayor virtud de la facultad deliberativa
de la que goza el varón, ¿no? Constitutivamente, frente a la mujer. Entonces ya sabemos nosotros que la virtud de la facultad deliberativa es llamada por Aristóteles prudencia, y como entonces la mujer es inferior en este sentido o no tiene la virtud según algunos pasajes, porque Aristóteles efectivamente va a decir en algunos pasajes que es propio del gobernante la virtud de la prudencia y no del gobernado, como la mujer tiene el rol de gobernado, de allí se ha concluido, y por ejemplo Bradshaw lo hace así en su artículo, que la mujer no tiene prudencia. La mujer no tiene prudencia y es por no tener prudencia que ella no puede jugar el rol de dominio en el ámbito doméstico. No obstante, Aristóteles sí, en muchos pasajes, habla de la prudencia de la mujer, ¿no? Y para tratar de entender, pues entonces, en qué consiste la superioridad de la prudencia del varón sobre la mujer, me pareció útil remitirnos a este pasaje de la Ética Nicomaquea, donde Aristóteles caracteriza la prudencia como en 3 niveles diferentes, ¿no? Él habla como de la prudencia propiamente dicha, sin más, ¿no? Que es la prudencia que se ejerce en el ámbito personal, en donde uno tiene la facultad deliberativa que le permite determinar qué debe hacer uno para alcanzar la vida buena, ¿no? Pero hay otros ámbitos en donde uno puede, la misma disposición, dice Aristóteles, es exactamente la misma disposición, pero aplicada en un ámbito diferente. Entonces, la misma disposición de la prudencia aplicada al ámbito doméstico se llama prudencia doméstica o economía. La misma disposición de la prudencia aplicada al ámbito político es prudencia política. Entonces, mi pregunta sería, pues, ¿tiene solo la mujer entonces una prudencia en el puro ámbito personal? Y decimos entonces que ella no tiene prudencia doméstica o no tiene prudencia política, y es esto lo que no permitiría que la mujer tenga este rol de dominio en su hogar. Entonces me fui a averiguar qué Aristóteles decía sobre la prudencia doméstica. Y hay unos puntos que quisiera señalar. El primer pasaje que cito allí en extenso habla de la administración compartida del hogar, que me pareció muy interesante. Dice el pasaje así: el gobierno del marido sobre la mujer es evidentemente aristocrático, pues el marido manda de acuerdo a su dignidad en lo que debe mandar y asigna a su mujer lo que se ajusta a ella. Pero si el marido es señor, esa expresión es muy importante, si el marido es señor de todas las cosas, su gobierno se convierte en oligarquía porque actúa contra el mérito y no en tanto que es superior. ¿Sí? Lo que nos indica que efectivamente en la administración doméstica el varón no tiene que ser Kyrios, ¿no? Señor, en absolutamente todas las operaciones del hogar, sino que habrá un ámbito en donde él reconoce la superioridad de la mujer y en ese sentido asigna a la mujer la administración de esos aspectos, ¿no? Perdón que te interrumpa, Laura, ya van 20 minutos de exposición, no sé si te queda mucho más para... No, 2 minuticos, termino muy rápido. Lo segundo, el segundo pasaje que menciono allí es un pasaje en donde Aristóteles habla de las diferentes funciones. Entonces, hay efectivamente una prudencia para el varón, hay una prudencia para la mujer. La prudencia del varón en la administración doméstica consiste en adquirir, la de la mujer en guardar. Y finalmente, esta que me parece muy importante y creo que es la clave de la interpretación, es que el varón tiene un rol arquitectónico. Si bien podemos hablar de una prudencia doméstica del varón y una prudencia doméstica de la mujer, Aristóteles dice que es el varón el que tiene el rol arquitectónico en su hogar. Entonces, ¿por qué la mujer no desempeña de manera virtuosa ese rol arquitectónico? Razón por la cual tiene que estar subordinada. Y entonces recuerdo, para dar una respuesta a ese, que ese rol arquitectónico consiste en ser capaz de administrar todas las actividades con miras a lo que se considera el bien supremo, la felicidad. A mí me encanta la manera como Vigo lo explica, llamando a esto de liberación ascendente, ¿verdad? Entonces es sobre esta deliberación ascendente donde estaría la debilidad de la mujer, que no le permite tener ese rol de dominio. Ahora, ¿por qué tiene esta debilidad la mujer? Hay 2 explicaciones que se me ocurren. La primera creo que es la aristotélica propiamente dicha, y es que hay una deficiencia cognitiva en las mujeres para realizar deliberaciones ascendentes. La mujer, aunque las puede realizar, no las puede realizar tan bien como el varón, ¿sí? Pero hay una segunda que es de corte más social, y es que si bien la mujer podría tener la misma capacidad cognitiva para realizar esta deliberación ascendente, hay obstáculos sociales que lo impiden.
¿Y cuál sería básicamente ese obstáculo social? Y es que esa deliberación ascendente consiste, como les digo, en organizar todas las actividades en relación con el fin superior, y ese fin superior es la vida buena, la vida feliz, que solo se alcanza en la polis. Luego, el rol arquitectónico doméstico requiere una articulación de las tareas domésticas con el fin de la polis, que es el lugar donde efectivamente se alcanza la vida buena, y esta articulación con la polis solo se le da al varón, porque solo él tiene esta vida política, o lo que Aristóteles llama la asamblea indefinida, a través de la judicatura y de la asamblea. Si es la primera, pues si la mujer tiene una deficiencia cognitiva, pues que lo demuestre, ¿no? Pero ya sabemos pues que simplemente lo supondría. Pero si es la segunda, obviamente la pregunta que le surge a uno es por qué no le quitamos ese obstáculo social y le permitimos a la mujer desempeñar ese rol político que le permita articular los objetivos de la casa con los objetivos de la polis, y así organizar todo con miras al vivir bien, que solo se alcanza en la polis. Y Aristóteles responde cuando se le plantea esta pregunta, ya que Catalina mencionaba el pasaje, dice: es absurdo deducir de la comparación que los animales, que las mujeres deben ocuparse de las mismas cosas que los hombres, porque los animales no tienen que administrar la casa. Necesitamos a la mujer administrando la casa, por lo tanto no podría salir a este ámbito político, y por lo tanto tampoco podría desempeñar ese rol arquitectónico en la administración doméstica. Bueno, las conclusiones son un resumen de lo que acabo de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu excelente exposición. Vamos a pasar a la segunda exposición a cargo de la maestra Carolina Terán Hinojosa. Hola, muchas gracias. Hola a todas. Ya me enojé, yo venía a defender a Aristóteles y ahorita ya me recordé por qué no lo, por qué no lo defiendo. No, no es cierto. ¿Puedo compartir pantalla, Valeria? Bueno, antes que nada, pues gracias a ti, a María Elena, ¿no? Por permitirme participar hoy en las segundas jornadas de perdón, quería decirlo bien, ya estoy presentando, ¿verdad? Sí. Sí, las segundas jornadas latinoamericanas de filosofía antigua y género. Bueno, y quiero, anunciar un poco que sí, yo me voy a centrar mucho más en esto del género, ¿no? Me gustaría hablar hoy un poco de la perspectiva de género y de las interpretaciones feministas acerca de la diferencia sexual en Aristóteles. Voy a leer un poquito, me voy súper rápido también para respetar el tiempo, bueno, para no pasarme tanto de tiempo. Y entonces, bueno, las lecturas del corpus aristotélico que utilizan la categoría de género para analizar la caracterización diferenciada de hombres y mujeres en los ámbitos político, biológico y metafísico revelan una gran diversidad de enfoques teóricos y metodológicos. Algunas estudiosas acusan a Aristóteles de perpetuar una narrativa misógina que fundamenta la subordinación de las mujeres y el sistema de dominación sexo-género en el pensamiento filosófico occidental. Para ello, aducen la existencia de inconsistencias teóricas entre la caracterización ético-política del papel de las mujeres y la atribución de un importante rol reproductivo en la generación de los animales. Otras aproximaciones destacan los desafíos inherentes a la interpretación de la misoginia y a la atribución de un proyecto de racionalización filosófica de la dominación masculina en la obra de Mistagirita, pero reconocen la existencia de pronunciamientos perjudiciales en la conceptualización de las mujeres y lo femenino, y buscan comprender las complejidades históricas que rodean dichas conceptualizaciones. La diversidad de estos enfoques revela dos aspectos importantes a tomar en cuenta en nuestro estudio de la filosofía clásica griega. En primer lugar, que la labor filosófica y la historia de la filosofía no pueden escapar a la transformación social y a los enfoques críticos promovidos por distintos movimientos feministas y de reivindicación de otras comunidades. En segundo lugar, revela que no existe una única forma de abordar críticamente nuestro pasado filosófico, utilizando las categorías de género y de feminismo. Es decir, no hay una interpretación feminista única de Aristóteles, ni un enfoque con perspectiva de género hegemónico u homogéneo sobre este tema. En este trabajo ofreceré en la primera parte algunas líneas de los diversos enfoques teórico-metodológicos empleados en estas lecturas, resaltando las diferencias entre las perspectivas feministas de interpretación y las lecturas y análisis con perspectiva de género. Posteriormente, si me da tiempo, ilustraré esta distinción
presentando brevemente 3 enfoques feministas y un enfoque con perspectiva de género en la interpretación de la caracterización de la diferencia sexual en el Tratado de la Reproducción de los Animales. Creo que una distinción de esta naturaleza es necesaria para observar con claridad la pertinencia filosófica de las preguntas planteadas por estos enfoques hermenéuticos, así como para entender la relevancia social de transformar las narrativas tradicionales sobre la historia de la filosofía. Entonces, bueno, comienzo de lleno un poco con este tema, ¿no? De la categoría de género, perspectiva de género y perspectiva feminista. Para ello, ¿no? Voy a aludir al texto seminal para la consideración de la noción de género como una categoría analítica relevante en la historiografía, pues, que es el artículo, ¿no? de Joan Scott, publicado en 1986, que se llama así precisamente, ¿no? El género, una categoría útil para el análisis histórico, donde la autora refiere los problemas teóricos inherentes a la aceptación y al uso específico del género como un elemento relevante para explicar las desigualdades y las experiencias sociales diferenciadas de mujeres y hombres. Scott señala la amplia aceptación que este término tuvo entre las historiadoras feministas interesadas en explicar dichas desigualdades y diferencias en términos culturales y sociales, combatiendo las explicaciones asociadas a determinismos biológicos. No obstante, resalta la falta de consenso en el uso de la categoría. Mientras que para algunas se trataba de hablar de mujeres y por ende hacer una historia de las mujeres, otras resaltaban el carácter relacional de la categoría. El énfasis en el carácter relacional del género significa, según Scott, reconocer que las definiciones y las caracterizaciones de género de hombres y de mujeres están interconectadas y se definen entre sí. En otras palabras, para comprender plenamente las experiencias y los roles de género de hombres y mujeres, parecía necesario considerar cómo se relacionan y se influyen mutuamente. Así, para Scott era fundamental destacar la cualidad relacional del género, ya que ello suponía combatir las explicaciones causales universales que podrían minar la comprensión histórica de los complejos procesos sociales y de transformaciones, y por ende obstaculizar el compromiso feminista de un análisis conducente a la transformación de las desigualdades. Para ilustrar esto, aduce objeciones importantes a lo que denomina 3 enfoques feministas en la historia. En primer lugar, el enfoque feminista, que se centra exclusivamente en explicar los orígenes y la perpetuación del patriarcado como la principal forma de opresión de las mujeres. Argumenta que este enfoque puede simplificar en exceso las complejas interacciones entre el género, la clase y otras formas de opresión, y puede dejar de lado otras maneras en las que las mujeres son afectadas y perjudicadas. En segundo lugar, cuestiona la tradición feminista marxista, que prioriza la economía y la clase sobre el género. Si bien reconoce la importancia de considerar las intersecciones entre género y clase, sugiere que este enfoque puede pasar por alto las formas específicas en que el género estructura las relaciones de poder y la identidad. Y finalmente, critica las corrientes feministas que retoman distintas escuelas de psicoanálisis para explicar la producción y reproducción de la identidad de género del sujeto. Scott sostiene que las explicaciones psicoanalistas tienden a esencializar el género y a enfocarse en los individuos en lugar de en las estructuras sociales más amplias que influyen en la construcción de la identidad y las definiciones basadas en el género. Estas críticas la llevan a proponer una comprensión del género como categoría para el análisis histórico, donde enfatiza que se trata, en primer lugar, de un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, y en segundo lugar, una forma primaria de relaciones significantes de poder. Sin duda, hoy en día la noción se ha convertido en una herramienta teórico-metodológica que permite el abordaje de distintos objetos culturales del pasado, entre ellos la historia de la filosofía. De modo que realizar lecturas o interpretaciones de textos canónicos de la historia de la filosofía con perspectiva de género puede entenderse como un abordaje crítico que rastrea cómo se construyen las caracterizaciones diferenciadas de los individuos a partir de presuntas diferencias entre los sexos, y cómo en esta construcción se articulan relaciones significantes de poder que jerarquizan a los individuos a partir de esas diferencias. Visto de este modo, parecería que leer con perspectiva de género
nos aporta una mirada matizada y no sesgada por una agenda política específica. En otras palabras, podríamos aventurar que los abordajes con perspectiva de género no necesariamente necesitan de un marco teórico feminista que pretende explicar las igualdades y transformarlas. Ciertamente, este planteamiento es altamente problemático. De hecho, la misma Joan Scott reconoce años más tarde, en la introducción a la colección de ensayos titulada Feminism and History, que la gran diversidad de maneras de hacer historia feminista se explica, entre otras cosas, por el dilema de entender la lucha feminista como un asunto de igualdad o de diferencia, así como los usos políticos que se llega a hacer del colectivo mujeres. Sobre el primer punto, señala que en la lucha por restituir a las mujeres como agentes históricos, el uso universal de mujer y la promoción de la igualdad se convirtieron en uno de los principales móviles de las historiadoras feministas. Esto es, rescatar a las mujeres en la historia, exaltando aquello que las hace igualmente aptas para participar en la vida política, económica, religiosa, intelectual, etc. Pero al mismo tiempo, las diversas investigaciones en el pasado mostraban la enorme gama de diferencias que caracterizaba a los distintos grupos de mujeres concretas a lo largo de la historia. De ahí su crítica a los enfoques feministas que adoptaron un uso universal de la categoría mujeres. Sobre el segundo punto, enfatiza el hecho de que los distintos movimientos políticos feministas se articulan por usos universales y esencialistas del colectivo mujeres, como si se tratara de una categoría ahistórica y uniforme. Sin embargo, señala también que la creación de las mujeres como sujetos de la historia lleva a las historiadoras a situar a las mujeres en sus contextos específicos, dando cuenta así de las diferencias fundamentales que ponen en cuestión que ser mujer corresponda a una identidad común, única y transhistórica. Por otro lado, es ineludible que los enfoques feministas en la historia tienen una función política, ya que al situar el problema de las mujeres como un asunto homogéneo y una realidad del pasado, articulan los intereses y las luchas de un colectivo específico, lo que hoy llamaríamos el sujeto político del feminismo. Scott advierte los efectos negativos de este uso universalizante para una comprensión profunda de nuestro pasado y defiende que la historia feminista es posible siempre y cuando analice las condiciones y los diferentes contextos que explican la supuesta identidad compartida. De ahí que enfatiza la importancia de la diferencia y de entender al género como un elemento relacional que permite articular una comprensión histórica compleja de las mujeres, pese a la creencia de que reconocer las diferencias impide la comprensión de una experiencia común e histórica de la situación de las mujeres. En el contexto anteriormente expuesto, deseo establecer así una distinción entre lo que concibo como una lectura con perspectiva de género y una lectura con perspectiva feminista. Esto está a debate, ¿no? A ver, las invito a la discusión. En el primer caso, se trata de un enfoque interpretativo que destaca la categoría de género como un elemento relacional que permite comprender cómo se construyen las nociones de lo femenino y lo masculino a través de relaciones de poder significativas, ¿no? Donde las narrativas filosóficas manifiestan estas relaciones o bien las conceptualizan o las promueven. Aunque es posible adoptar una perspectiva de género sin tener una agenda política feminista específica, considero que es inevitable asumir ciertos compromisos teóricos feministas. En particular, un mínimo, ¿no? Sería la idea de que a través del rastreo de la construcción del género se pueden evidenciar las relaciones de poder que han sido desfavorables históricamente para los distintos grupos de mujeres. Por otro lado, una perspectiva feminista implica probablemente un marco interpretativo más cerrado, con compromisos teóricos que se asemejan a los tres enfoques presentados por Joan Scott en el artículo referido. En este sentido, las teorías feministas sobre el patriarcado, los elementos psíquicos de la construcción del sujeto y la dialéctica histórica inherente a la lucha de clases o de la interacción entre los sexos son cruciales para comprender cómo opera el género como una categoría relacional en todos estos sistemas. Bueno, ahora voy a intentar, sí, hablar un poquito, tengo tiempo todavía, hablar un poquito de cómo ubico yo esta diferente aproximación, ¿no? Con una perspectiva de género y una perspectiva feminista en las lecturas de la diferencia sexual en Aristóteles. Voy a presentar algunos ejemplos de interpretaciones feministas y de enfoques de género sobre la caracterización que encontramos de la diferencia sexual en el Tratado de la Reproducción de los Animales. Voy a ilustrar primero lo que concibo como perspectivas feministas que suelen llevar a interpretaciones globales del pensamiento de Aristóteles,
¿A qué me refiero con interpretaciones globales? Interpretaciones donde el género se visualiza como un sistema coherente de reproducción de poder que atraviesa los diferentes ámbitos del pensamiento del estagirita, incluso aquellos que se consideran más abstractos, objetivos, libres de género, ¿no? Como la metafísica y la epistemología. Es importante señalar que aunque estos enfoques no están centrados en una comprensión históricamente precisa de los problemas filosóficos que Aristóteles enfrenta y pretende resolver, sí aportan una vitalidad necesaria para los movimientos actuales que luchan por reivindicar derechos de diferentes comunidades. Por otro lado, voy a mencionar un ejemplo de una lectura con perspectiva de género que no está explícitamente comprometida con una teoría específica sobre el patriarcado, la dialéctica histórica del sexo o la construcción de la identidad del género, y que nos ofrece tal vez pues sí, una descripción más acuciosa, más precisa, más textual de qué entiende Aristóteles por la diferencia sexual, cómo se construye la diferencia sexual. Rápidamente pongo aquí en la pantalla como 3 pasajes que son muy visitados por las diferentes perspectivas feministas, todos estos del Tratado de la Reproducción de los Animales, de Generatione Animalium, libros 1 y 2 y libro 4. Creo que ya ahorita Laura mencionó alguno de estos, ¿sí? Sobre todo el del libro 4, ¿no? En el primero y en el segundo libro, bueno, Aristóteles hay varios pasajes donde él está diferenciando al macho y la hembra por su papel en la reproducción. Y ahí es donde aparece, ¿no?, esta caracterización del macho como aquel que tiene el principio de movimiento y de la generación, mientras que la hembra es principio de materia, ¿no? Aporta la materia en el proceso reproductivo. En este segundo pasaje que les pongo aquí del libro 2, ¿sí? Capítulo 1, bueno, Aristóteles un poco, y también ha sido un pasaje muy discutido por las interpretaciones feministas, donde pues Aristóteles alude un poco a, pues esto, ¿no? Aquello que causa el primer movimiento es mejor y es más divino, ¿no? Por el hecho de que ahí reside la definición y la forma de la materia, ¿no? Y, bueno, esta consideración de que es mejor estar separado de lo superior de lo inferior, ¿no? En el libro 4, ¿no?, en una discusión sobre la transmisión de los caracteres hereditarios, pues no se ubica un poco, también se ubica este otro pasaje que ya se mencionaba, ¿no?, donde se alude al nacimiento de una hembra como la primera desviación de la especie, ¿sí? Y en ese sentido algo semejante en otro pasaje, ¿no?, a un monstruo. Entonces, bueno, pensando en estos 3 pasajes, ¿no?, paso rápidamente a mencionar 3 abordajes feministas como muy representativos de lo que sería pues, una lectura severa, ¿sí?, de Aristóteles en su conjunto como el ideólogo de la misoginia occidental. Y comenzamos con este texto, ¿no?, de la filósofa francesa Lucie Irigaray, publicado en 1977, este Sexo que no es uno, donde Irigaray va a sostener que Aristóteles en efecto caracteriza a la materia como lo femenino y a la forma como lo masculino, porque en la teoría de la reproducción, lo que ya decíamos, ¿no?, la hembra aporta la materia mientras que el macho transmite la forma. Para Irigaray, esta caracterización de la función de la hembra en la reproducción a partir de las categorías de materia y forma es uno de los primeros eslabones de un imaginario filosófico occidental históricamente persistente, donde la mujer y lo femenino no solo son difíciles de definir, sino que también se perciben como un vacío, una fuerza que escapa a la conceptualización y que solo puede ser capturada en esa operación de exclusión. La filósofa francesa, reconocida como una de las grandes exponentes del feminismo de la diferencia, fue muy relevante para todo este tipo de aproximaciones feministas que vinculan la descripción específica de los sexos por su rol reproductivo con otras partes del corpus aristotélico, ¿no? Específicamente con esta idea, ¿no?, de que justifica Aristóteles el status quo y la subordinación política de las mujeres. Hay 2 artículos, estos que les presento aquí, publicados en 1983, ¿no?, compilados por Sandra Harding y Meryl Hintika en su obra Descubriendo la Realidad, Perspectivas Feministas en Epistemología, Metafísica, Metodología y Filosofía de la Ciencia. Son los artículos de Linda Lange y Elizabeth Spellman.
En el artículo de Linda Lange, esta autora va a sostener que existe una narrativa biológica sobre la inferioridad de las hembras elaborada en la descripción de los roles reproductivos y que esta narrativa justifica el status quo y el dominio al que están sujetas las mujeres en la polis. Para Aristóteles, según ella, las hembras tienen un valor meramente instrumental. Son necesarias para la reproducción de un macho y por ende para que la especie pueda ser eterna. Lange plantea además que incluso, aunque la teoría, ¿no?, de una teleología natural sirviera a Aristóteles para explicar una serie de fenómenos tales como la reproducción de las especies, los juicios de valor que permean en esa teoría, por ejemplo, la idea de que hay organismos superiores o inferiores en razón de su calor, pues en realidad están determinados por la posición social, ¿no?, que ocupan varones y mujeres y que sesga, ¿no?, la mirada de Aristóteles justamente para promover lo que ya mencionaba Laura, ¿no?, que que la mujer es aquí. Lange va a sostener además que la pretensión de ofrecer una explicación de los hechos observados es científica, pero Aristóteles caracteriza de tal modo a las hembras que va a revelar una serie de prejuicios sobre el sexo femenino bueno, que dan cuenta de esa visión sesgada, ¿no? Esta autora es una de las lectoras feministas más radicales de este pasaje de Reproducción de los animales, libro cuarto, donde Aristóteles habla de las hembras como la primera desviación del género. Lange sostiene que para Aristóteles ese pasaje indica que las mujeres son humanos deficientes, ¿sí? De este modo, Aristóteles estaría avanzando una suerte de teoría biológica determinista que justifica la subordinación femenina al aducir no solo la inferioridad de las mujeres, sino también su subhumanidad. Paso ahora rápidamente a un poco contarles de este otro artículo de Elizabeth Spellman, donde ella va a conectar la caracterización de los sexos con un análisis de las partes del alma en el tratado acerca del alma. El propósito de Spellman es mostrar las inconsistencias teóricas del filósofo, ya que en Acerca del alma, en el tratado del alma, la diferencia sexual no es contemplada como un elemento definitorio del alma. No obstante, esta estudiosa arguye que la caracterización asexuada del alma no es coherente con la con la descripción ominosa de las hembras en los pasajes aludidos a reproducción de los animales. Tampoco es coherente, piensa ella, con la caracterización de la mujer como sujeta al gobierno del varón en política y como privada de mando en ética nicomaquea. Al igual que Lange, Spellman alude a que Aristóteles pues, está justificando el status quo y la subordinación política de las mujeres con esa justificación biológica. Y bueno, me salto, termino esta, voy a apurarme, no termino esta intervención pues haciendo referencia a lo que considero que es un ejemplo destacado de un abordaje interpretativo con perspectiva de género, un estudio, ¿no?, de Sofía Connell, ya termino, ya casi termino, un minuto, un estudio de Sofía Connell publicado en 2015, donde, bueno, ella emprende esta impresionante labor de comprender, ¿no?, qué quiere decir Aristóteles o cómo describe Aristóteles a las hembras en general, a las hembras humanas en particular. Y bueno, ella está también ahí enfrentándose a los diferentes abordajes feministas que promueven estas narrativas globales sobre el lugar y el impacto, ¿no?, de la filosofía aristotélica para la reproducción de una narrativa misógina occidental, ¿no? Connell en este libro, bueno, va a hacer, les repito, un cruce, ¿no?, también un estudio de distintas partes del corpus por apoyar un poco para entender el peso que Aristóteles le está dando a las hembras y a lo femenino en general en el proceso reproductivo y para no ver justamente esa dicotomía de manera cerrada, ¿no?, la de materia y forma, como si la materia fuera totalmente lo pasivo y la forma totalmente lo activo. Ella pues va a argumentar que si nosotros nos acercamos con mucho cuidado al tratado de la reproducción de los animales, podemos observar ahí que la materia tiene más potencias activas de las que normalmente creemos y que en ese sentido el hecho de que la hembra sea un principio de la generación no es cualquier cosa, no debe ser despreciado para una comprensión mucho más precisa de Aristóteles. Finalmente, ¿no?, considero que un abordaje como el de Connell es un excelente ejemplo de aproximaciones críticas con perspectiva de género que enriquecen nuestra comprensión del pensamiento de Aristóteles,
al matizar el impacto que muchas veces se le atribuye en la conformación de diversas narrativas misóginas en la historia de la filosofía. Además, es una aproximación que permite observar, ¿no?, como sostiene Cynthia Freeland en su introducción a Feminist Interpretations of Aristotle, nos permite apreciar vetas de pensamiento filosófico inexplorado que enriquecen la praxis y las teorías feministas actuales. Bueno, aquí ya termino. Sí, gracias. Muchísimas gracias a ambas expositoras por sus valiosísimas contribuciones. Vamos a dar comienzo a las preguntas. Hay una pregunta de Leonardo Ramos Umaña. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias a las dos ponentes, estuvieron excelentes sus presentaciones. Mis dos preguntas son cortas, van dirigidas a la doctora Laura Gómez. Laura, gracias por tu presentación, fue una claridad meridiana que se agradece muchísimo. Mira, mi primera pregunta es más general y la segunda más concreta respecto a tu presentación. La primera tiene que ver con en lo que tú has revisado. A ver, déjame decirlo de otra manera. En Platón se adquieren los más grandes y elevados conocimientos para aprender a aterrizarlos en el gobierno de la ciudad. Por eso es que Platón va a insistir tanto en República 7, en que se prepara no sé cuántos años el gobernante o la gobernante para, digo, el filósofo o la filósofa, para convertirse en buen gobernante. ¿Tú crees que eso también está presente en Aristóteles? Es decir, ¿tú crees que en Aristóteles también se puede hablar de una estructura en donde el sabio, el sofós, en última instancia, el que más y mejor se ha dedicado a la contemplación, deba gobernar o tenga la mayor dignidad para gobernar? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, más relacionada con lo que tú nos platicabas, tú descartabas el hecho de que la mujer, en esta interpretación que tú hacías de la palabra Aquiron, tú descartabas que tuviera que ver con una incontinencia, con una acrasia, porque tú decías, es que hay varios pasajes, o por lo menos dos pasajes, en donde Aristóteles habla de la frónesis de la mujer. Sin embargo, uno podría pensar, y esa es mi pregunta, que esa frónesis que Aristóteles habla de la mujer no es una regla, sino es una excepción. Es decir, Aristóteles habla de, sí, claro, la mujer puede adquirir la frónesis, pero no es la constante en las mujeres y por tanto sí es necesario que haya un varón que esté detrás de ella, siempre vigilándola, porque de otro modo va a incurrir en acrasia. Piensa tú, por ejemplo, en Ética Nicomaquea 10:9, donde Aristóteles justo habla de eso. Dice, al final de cuentas, la mayoría de personas, y está hablando seguramente de varones, no son capaces de obedecer lo que es bueno por cuestión de que es bueno, sino que necesitan un vigilante detrás. Quizás algo así podría decirse la mujer, ¿no crees? Y en ese sentido se podría rescatar esa lectura que tú descartaste. Muchas gracias a las dos por sus presentaciones. Bueno, qué preguntas complicadas. Muchas gracias, Leonardo, por tus preguntas. Respecto de la primera, una cosa que valdría la pena resaltar es la descripción de Aristóteles del ciudadano como alguien que ejerce lo que él llama la magistratura indefinida, es decir, el que es capaz de participar en la asamblea y en la judicatura. Entonces Aristóteles está pensando en que el ciudadano de la polis tiene que ejercer esas labores de gobierno y, como él dice, por turnos, ¿no? A veces yo soy gobernado, a veces me gobiernan, pero con esto lo que quiero mencionar es que el gobierno no está restringido a esos pocos sabios filósofos que han recibido la supereducación, como en el caso de la República, sino que es algo que Aristóteles aspira a que sea más amplio, que propio de todo ciudadano es ejercer esa magistratura indefinida. ¿Mm? Y respecto de lo segundo, el descartar, digamos, o no favorecer, porque es que es difícil descartar, la lectura de esa falta de dominio de la mujer como un tipo de incontinencia. Como bien lo señala, yo lo hago con base en unos pasajes en donde Aristóteles menciona como virtud de la mujer la prudencia, pero también la temperancia, ¿no? Es decir, el hombre debe ser educado para ser valiente y para ser temperante y para ser prudente, dice un pasaje, y la mujer tiene que ser educada para ser temperante y para ser prudente y para ser laboriosa sin servilismo, dice un pasaje literalmente. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que uno podría mencionar este pasaje en donde se describe la clasía como una tendencia, digamos, humana, en donde si los humanos no somos propiamente educados,
caemos, digamos, en debilidad de la voluntad, en que la razón pierde el gobierno, pero no considero que uno pueda decir que es propio de la mujer, sino que es común al varón y a la mujer, primero, y segundo, no considero, y esto es lo que más me parece importante, no considero que sea una condición que no se puede modificar, sino más bien que Aristóteles considera que es una condición que a través de la educación se puede modificar. Y esto es importante porque si a través de una buena educación, una buena legislación, nosotros no dejamos como le sucedía a las espartanas, libres y sin educación, y que por eso hicieron caos en el régimen político, sino que nosotros nos educamos de la buena educación de las mujeres. Aristóteles creería que las mujeres no tendrían que sufrir de una incontinencia generalizada, sino serían templadas y prudentes. Luego, por eso es que considero que Aristóteles no justificaría el dominio del varón sobre la mujer con base en ese rasgo que él mismo cree que primero sufren los varones también y segundo que es modificable en las mujeres. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de María Elena García Peláez Cruz. Gracias. Muchísimas gracias a las dos igualmente. Me gustaron mucho las presentaciones. Tengo una pregunta para cada una rápidamente. En el caso de Laura, quería preguntarte si tuviste oportunidad de revisar el texto que salió el año pasado, finales del 2022 o 2020, bueno, no sé, de Laurier, en donde habla de la diferencia sexual en Aristóteles, y ella concluye que el significado del áquiros o el origen de esta caracterización sería del dimos, que en realidad tiene que ver como que de alguna manera agrupa o puede tener un origen, digamos, biológico o incluye lo fisiológico, pero que lo trasciende, y entonces tiene que ver también con su falta, digamos, de participación en la guerra, y esto de alguna manera pues también se refleja en la actuación, digamos, política o en el papel que tiene. Entonces ella lo pone como una causalidad un poco más amplia, que conecta tanto lo fisiológico como lo político. Entonces, bueno, preguntarte si lo revisaste o si tendrías como alguna opinión al respecto. Y en el caso de Carolina, estoy de acuerdo que hace falta este tipo de lecturas como con una perspectiva de género que me parece, a mi juicio, pero no sé si estoy sesgada, que se da más de la gente que trabaja los textos biológicos que desde otro tipo de textos, porque cuando no se conocen los textos biológicos o toda la teoría biológica, me parece que es más fácil de descontextualizar. Y las frases biológicas fuera de contexto son muy duras, ¿no? O sea, la mujer es una primera monstruosidad, la mujer es como un macho mutilado, o sea, este tipo de frases realmente sin mayor contexto son muy fuertes. Y me parece que las personas que han estudiado un poco más la teoría biológica normalmente son más sensibles a este tipo de frases que efectivamente no porque dejen de ser duras, pero al menos pueden o son capaces de contextualizar un poco más este tipo de textos que tienen un cierto sentido en una teoría que puede estar equivocada, pero que al menos responde a ciertas funciones de la filosofía o de la visión científica de Aristóteles. Entonces, preguntarte si piensas que esto tiene algún fundamento, si es un sesgo absoluto de mi parte. Y por otra parte, también como ver hasta qué punto debemos de
como de buscar esta especie de punto medio. Tú citabas el trabajo de Sofía Connell, que estoy de acuerdo en que es bastante bueno, pero no sé si has revisado sus trabajos ya más recientes. El texto es muy reciente, pero tiene cosas un poco ya más del 2022, 2023, en donde ya prácticamente niega que haya una diferencia, por ejemplo, entre la aportación masculina y femenina, y esta idea de el macho pone la forma y la hembra pone la materia, y ya prácticamente termina diciendo que los dos ponen todo tipo de alma vegetativa, sensitiva, que simplemente pone potencia, hay potencia de los dos. Y entonces, claro, como explicación es muy buena, vamos a decirlo así, puede gustarnos mucho, pero termina sin responder por qué Aristóteles insiste en decir que la forma viene del lado masculino y la materia del lado femenino. Es decir, hay una manera de entrar a esas explicaciones, pero me parece que a veces tratando de llevarlo del otro lado, también podemos como no manejar adecuadamente la evidencia de lo que dice, aunque nos cueste un poco de trabajo. Entonces, solo preguntarte tu opinión al respecto. Muchísimas gracias nuevamente a las dos. Muchísimas gracias, María Elena. No conozco el texto, sí te agradezco que me lo compartas, pero me parece súper interesante la propuesta de ella y la venía pensando, pero todavía no la he desarrollado muy bien, específicamente porque Aristóteles, cuando habla de las virtudes del carácter, dice que la mujer tiene temperancia, ¿no? Que tiene laboriosidad y el hombre, además de temperancia, tiene andreia, y esa es una virtud que él no le atribuye a la mujer, ¿no? Que es una virtud que se da especialmente en el ámbito de la guerra, ¿no? Un rol donde la mujer pues no se desempeña. Entonces yo creo, hoy escuchando a Julián Gallego, él hablaba de la importancia de ese varón que dio su vida en la guerra por la libertad de los ciudadanos, ¿no? Y una de las razones por las que Aristóteles defiende la ciudadanía, ¿no? Es justamente porque yo puedo contribuir, bien sea con dinero, bien sea con mi fuerza física, en la guerra para defender la libertad de los ciudadanos. Entonces, yo creo que sí hay un rasgo allí de esa virtud relacionada también pues, con el timos, ¿no? Que es muy, muy masculina y que es muy clave para entender por qué unos son ciudadanos y otras no. ¿No? Entonces, sí me parece, pues no lo he explorado el texto de ella, pero me parece fantástico también mirarlo por ese lado. Te lo agradezco. Sí, gracias, María Elena. Bueno, coincido contigo totalmente en que sí, una lectura descontextualizada de estos pasajes de política, ¿no? Estos que trabaja Laura, sí, causa ira, ¿no? Por eso yo empezaba cotorreando, ¿no? De que sí, qué coraje de nuevamente escuchar estas cosas. Pero al revisar, ¿no? Como bien dices, los tratados biológicos contextualizas varios de estos pronunciamientos. Y eso, sí, o sea, yo noto, ya no conozco la obra más reciente de Conan, pero sí noto que en esta de 2015, pues ella quiere, pues un poco quiere combatir las lecturas interpretativas, interpretaciones feministas más radicales, ¿no? Que acusan de misoginia y de la promoción de toda una retórica occidental, ¿no? En Aristóteles, quiere combatirlas y llega un poco sí, a resaltar que en tanto principios de la reproducción, pues ambos tienen un estatus, ¿no? Macho y hembra tienen un estatus importante que debe ser reconocido. Creo que, bueno, eso es lo que va a seguir explorando y como bien dices, ya no sé si también ahí está nuestro ímpetu a veces, porque eso también nos pasa a nosotras como lectoras, no sé qué piensen las demás compañeras, como lectoras de la filosofía antigua, donde encontramos diversos pronunciamientos misóginos, pues a veces también queremos como no nada más tener esa visión tan negativa, ¿no? Y tal vez encontrar fugas, ¿no? Fugas de lectura donde estos filósofos se nos presenten como más amables o menos, más justos, más igualitaristas, ¿no? Por eso se llega a hablar de un Platón feminista, que ya no sé hasta qué punto eso se sostiene, pero bueno, me gustará, ¿no? También, ahora que qué bueno que me mencionas estos últimos trabajos, voy a revisarlos. Gracias, María Elena.
Bueno, agradezco de vuelta a nuestras expositoras, Carolina Terán y Laura Gómez. Vamos a dar cierre ya a esta tercera mesa si no hay más preguntas, porque estamos un poquito excedidos de tiempo. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos quienes estuvieron presentes, expositores y asistentes. Y nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 10 de la mañana para nuestra mesa número 4.